Dios les bendiga, amados hermanos que a esta hora nos sintonizan. Es un gusto poderles saludar nuevamente desde acá, desde Ministerios Luz de las Naciones. Hoy, en el Departamento de Matrimonios y Familia, amados hermanos, tenemos un tema muy importante. Hoy me encuentro acá junto con mi esposa, Karen de Castro. Bendiciones, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hermosa hora. Hoy traemos un tema pues que el Señor nos ha regalado en base a la familia, de cómo instruir a nuestros hijos a través de la palabra. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bien, pues vamos a comenzar en esta hora, pero antes de esto, pues los invitamos a que puedan inclinar su rostro, amados hermanos, y juntamente con nosotros, pues orar para poderle pedir al Señor la guianza y que el Señor pues derrame sobre cada uno de nosotros la paz que cada uno pues necesita. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, bendito Señor, por este momento, Padre bendito, que tú permites, Señor, que tu palabra sea trasladada. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos, Padre bendito, que derrames paz sobre cada familia, bendito Dios, cada persona individual que nos está viendo a esta hora, bendito Señor, pero que sobre todo, bendito Dios, te derrames tú, bendito Dios, sobre cada uno de nosotros, en cada circunstancia de nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Bien, pues como a un inicio les decíamos, tenemos un tema bastante interesante, el cual es la instrucción de los hijos. Y para esto, amados, les pedimos por favor que abran su Biblia en Proverbios 22:6 y de esta manera podemos comenzar a compartir juntamente con ustedes pues la enseñanza para este día. Amén. Amén. Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Vamos a trasladar este proverbio a nuestra vida diaria. Cómo nosotros de padres debemos de enseñar al niño a andar en ese camino. La palabra del Señor nos enseña que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros de padres andamos en el camino del Señor y también estamos en la verdad y creemos, vamos a recibir esa vida eterna. Pero para recibir todo esto, para creer, para andar, nosotros necesitamos algo que se llama atender la instrucción del Señor. ¿A través de qué? A través de la obediencia, de lo que nos habla la palabra, de la instrucción que se nos da en la palabra. Entonces nosotros somos los primeros en dejarnos instruir por el Señor para poder empezar a caminar en ese camino de verdad y de vida. Y entonces nosotros, a consecuencia de eso, vamos a empezar a enseñárselos a nuestros hijos para que ellos caminen en este caminar del Evangelio. Es una bendición cuando nosotros como familia, como esposos o en lo individual podemos recibir una enseñanza en nuestra casa desde pequeños y podemos recibir esa instrucción. Pero cuando no es así, que nuestros padres no nos trasladan la instrucción, el Evangelio, nosotros empezamos a crecer y a estar realmente en un camino erróneo. Y no podemos instruir esto a nuestros hijos. Pues en mi caso yo no tuve la bendición de crecer en un hogar cristiano. Entonces, por lo tanto, cuando tuve a mi primer hijo, yo no pude instruirlo a él en el camino desde el principio. Más sin embargo, cuando yo ya llegué a conocer al Señor, lo empecé a instruir a él y así voy instruyendo ahora a mis dos hijos más pequeños, pero es diferente, o sea, el vivir, el ambiente que uno ya tiene en casa cuando uno deja que el Señor lo instruya a uno, que el Señor lo llene a uno puede venir y enseñar. Prácticamente nos convertimos en esos maestros que no nos cansamos de enseñar, de recalcar el camino bueno, el camino malo, qué es lo que el Señor nos demanda como hijos de Él y qué nos está demandando el Señor para nuestros hijos y a nuestros hijos para con sus padres de igual manera. Entonces es muy lindo poder venir e instruir en este caminar a cada uno de nuestros hijos para que cuando ellos ya sean grandes, dice la palabra, no se aparten de Él, o sea, no se aparten del Señor Jesucristo, siempre lo lleven a Él en su corazón y le teman al Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a continuar. Deuteronomio 6:2 dice de esta manera: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno.
tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. El 6:5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6:7 dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás entre los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, fíjense, amados hermanos, que una de las cosas principales que nosotros como padres debemos de tener acerca de la instrucción de nuestros hijos es siempre poder estar repitiendo con amor a nuestros hijos y trasladarles la palabra, las enseñanzas que el Señor desde la antigüedad dejó para todo ser humano, la normativa de vida que es el amarlo a Él por primer punto, y como segundo poder tener respeto, tanto los de aquí hacia allá como de allá hacia acá. ¿A qué nos referimos? Tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia los padres. Pero también en estos puntos es necesario poder recalcar, amados hermanos, que como dice Deuteronomio 6:8, dice, y las atarás como una señal en tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, y las escribirás entre los postes de tu casa y en las puertas. Anteriormente, las personas, o mejor dicho, digámoslo así, los judíos tienen esta parte de la escritura en Deuteronomio 6:8, donde dice, y las atarás como una señal a tu mano. Esta parte, ellos lo que hacen es atar literalmente un cordón de color rojo en su mano derecha o en su mano izquierda, creo que es en la derecha, creo que es. Pero esto es ¿para qué? Para recordarse que hay algo importante que hacer en el día. Y esto es poder trasladar, poder compartir, poder tener ese momento de comunión en familia. Pero esto nos referimos realmente a que esto es algo muy interesante, porque cuando nosotros empezamos a hablar de esto, hermanos, nosotros realmente lo que estamos hablando es de recordarnos que siempre está la palabra del Señor sobre nosotros. No podemos estar nosotros sobre la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra voluntad va de segundo y primero va la voluntad de parte del Señor. Y la voluntad del Señor, como bien dice Deuteronomio 6:7, dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor es bastante explícito en cuanto a la enseñanza de nuestros hijos, la cual es en todo momento poder estar trasladando y recordando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a nosotros largura de días como padres y largura de días a nuestros hijos en su calidad de hijos. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 127:3 y dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como las flechas en las manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Entonces aquí podemos ver, dice aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Nosotras como mujeres recibimos la oportunidad, somos dichosas de poder tener un vientre, ya sea un vientre fértil para tener nuestros hijos biológicos, hay hijos espirituales también, los cuales nos permite el Señor venir y hablarles de la palabra. Y dice, son recompensa, dice. Es el fruto. Entonces nosotras como mujeres tenemos que ir cuidando el fruto que el Señor nos dio. ¿Y cómo lo vamos a ir cuidando? ¿Cómo vamos a ir nosotros haciendo que ese fruto sea hermoso, que crezca y esté maduro y a su tiempo pues Él dé lo mejor de ese fruto? A través de que el Señor nos va a enseñar primeramente a nosotros como madres el poder venir y enseñar la instrucción a nuestros hijos. Dice, como flechas en las manos del guerrero,
así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces esto nos habla, dice, como flechas, o sea, están ellos ahí sí que para ser lanzados en las manos de quién. Nosotros estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos esas flechas del guerrero. Dice, así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces nosotros debemos de prepararnos nosotros y preparar a nuestros hijos a través de la palabra, el lavamiento de la palabra, para ir limpiando muchas veces todas aquellas cosas que nosotros como padres podemos haber ministrado mal en su tiempo. Mi esposo tocaba un punto importante donde él decía que era el amor, la instrucción a base del amor, pero cuando aún todavía no se ha llegado al conocimiento o al entendimiento en la palabra, muchas veces lastimamos a los hijos con palabras y a veces también con golpes, pero quedan más marcados en la vida de ellos las palabras que los golpes, y venir y quitar todo eso de ellos únicamente lo puede hacer el Señor a través de la palabra. ¿Para qué? Para sanar sus corazones, para sanar esa tierra en la cual el Señor va a depositar esa semilla y se va a seguir abonando para que ellos sean un buen fruto. Pero ahí es donde entra nuestro trabajo como padres. Es primero ser nosotros libres, es primero ser nosotros llenos y recibir esa instrucción de nuestro Señor como hijos que somos del Señor, para poder venir y trasladar a nuestros hijos esa bendición que el Señor nos ha dado, y por lo cual ellos también van a recibir esa bendición. Amén. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, y vamos a adentrarnos un poco más acerca en el versículo que dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo o cuando fuere mayor no se aparte de él. Vamos a ver las siguientes características. La primera es la palabra instruir. Cuando vemos la palabra instruir, en su original es la palabra chanak, así como se escucha, C-H-A-N-A-C-H, chanak, y quiere decir paladar, cielo de la boca, aplicar fuerza por amor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en el original hebreo se estipula, o más bien se estructura esta palabra chanak, esto hace referencia al cielo de la boca o al paladar de los caballos. ¿Y esto por qué? O sea, ¿cuál es la relación con esto? Bien, pues la relación a continuación con esto es el siguiente. Cuando pues el caballo va corriendo y corriendo y corriendo pues por la llanura, por las pastizales, lo que hace el jinete para poderlo detener es jalar la rienda, y lo que hace la rienda es a su vez aplicar presión con unas pequeñas ganchos que se le incrustan en el paladar al caballo. ¿Esto por qué? Porque al ejercerle esa fuerza lo que hace es aplicarle dolor al caballo, y esto es lo que hace que se detenga. Muchas veces en su caminar, siempre que el jinete necesita que se detenga el caballo, lo que hace es jalar esa rienda, y la rienda a su vez lo que hace es aplicarle pues dolor al caballo en el cielo de la boca, ¿verdad? En su hocico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se detiene el caballo. Entonces, esta palabra instruir hace referencia a esto. Y cuando hablamos de la palabra instruir, veamos Hebreos 12:5, dice de esta manera: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Proverbios 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota, vamos a ver, hermano, y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Vemos a continuación entonces que la palabra del Señor nos hace referencia a que muchas veces, según el carácter, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, que según el carácter del niño, del adolescente, del muchacho, así de esa manera debe de ser aplicada la fuerza. Por ejemplo, si yo tuviera pues 5 hijos, de los 5 hijos, ninguno de los 5 son parecidos en su carácter o iguales en su carácter. ¿Esto qué quiere decir? De que deben de ser tratados de distinta manera. Puede hacer que el menor sea un poco más dócil
y a la primera o a la primera que yo le hable, él pues responde, él actúa, él obedece a la primera que yo le hable. Tal vez a mi tercer hijo le cuesta un poco más, tengo que hablarle 2 o 3 veces, pero tal vez a mi cuarto hijo yo tengo que, le hablo y le hablo y le hablo y él pues no obedece. Entonces, ¿qué necesita? Corrección, necesita que le jale un poco las orejas para que él comprenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es según lo que dice acá la palabra del Señor en Hebreos 12:7, dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Así que vemos cuál es la relación entre el dolor, la disciplina y la obediencia, que según el grado de nobleza que se encuentre dentro del corazón del muchacho o del niño, de la niña, de la jovencita, de esa manera va a actuar y va a obedecer. Pero si no, no hay tampoco ningún pecado en poder venir y corregir al muchacho. Amén. Entonces, Hebreos 12:11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da pues fruto apacible de justicia. Vemos nosotros que así la corrección, la disciplina, la instrucción son cosas que deben de ser ejercitadas. ¿De qué manera? Bien, pues acá lo dice. Dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da pues fruto apacible de justicia. Así que las cosas que se hacen o la manera en la cual instruimos a nuestros muchachos, nuestros hijos, adolescentes, al principio puede hacer que no les parezca nada agradable, pero ¿cuál va a ser el resultado de esto? El resultado de esta disciplina va a ser frutos apacibles de justicia. ¿Justicia para nosotros? No. Justicia para ellos tampoco, porque dice la carta a los romanos que no hay ni uno solo que sea justo. Esto quiere decir por sus propios medios, sino van a actuar en justicia conforme a la justicia de Cristo Jesús. Y esto nos va refiriendo un poco a la armadura de Dios, nos habla de la coraza de justicia. Nótese pues que es la coraza de justicia, no es la coraza que cubre una cosa, que cubre otra cosa. Por ejemplo, la coraza puede hacer que, sí es cierto, puede hacer que cubra esta parte del pecho y cubra las costillas y cubra el corazón, sí, pero la palabra del Señor es bastante explícita diciéndonos esto en Efesios 6:18, creo que está 6:18, donde nos habla acerca de la coraza de justicia y en esa parte nos habla, dice que es la coraza de, o sea, formada, hecha de la justicia. ¿Y qué tipo de justicia es? Es la justicia de Cristo. Cuando hablamos acerca de la justicia de Cristo, realmente nos estamos refiriendo nosotros a no nuestro actuar, no a que estemos parados en la esquina esperando a qué anciana poder cruzar hacia la otra esquina, a qué gato poder bajar de un árbol. No, sino actuar conforme a las obras que Cristo realizó. ¿Por qué? Porque es esto lo que se toma como justicia. ¿Y cuál es la justicia? Hacer las obras de Cristo. Por ende, esta es la justicia de la cual debemos de revestirnos según Efesios 6:18. Pero trayendo esto a nuestra pues presentación, a nuestra prédica, a nuestro tema del día de hoy, cuando nosotros vemos esto, vamos a poder ver que haciendo esta instrucción, haciendo nosotros dando nosotros poniendo en práctica este ejercicio, vamos a poder encontrar qué cosa, que nuestros hijos van ahora nuestros hijos a tener qué cosa, la necesidad de la obediencia hacia Cristo Jesús, y esto les va a contar como justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? No es cualquier justicia, sino es hacer las obras de Cristo. Por ende, vamos a tener familias fuertes, vamos a tener familias que no tienen ninguna, digámoslo así, discordia dentro de ellos por una línea de pensamiento o por otra línea de pensamiento, sino que la línea de pensamiento central es y debe de ser la línea de pensamiento de Cristo Jesús implantada sobre nuestros hijos. Amén. Amén.
Génesis 37:2 dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob, José. Cuando tenía 17 años apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trabajó a su padre malos informes sobre ellos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amados hermanos, vamos a ver a continuación la palabra niño. La palabra niño es la palabra Nahar, o más bien escrita N-A-A-R, Nahar, que quiere decir edad. Esta palabra edad se comprende dentro de los 18 a 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que dentro de los 18 o 20 años para el Señor las personas son niños todavía. Refiriéndose a qué cosa? A etapa de aprendizaje primario, etapa de aprendizaje donde todas las cosas les parecen ser llamativas, pero dentro de nosotros debe de estar como padres la instrucción para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues no es otra cosa sino poder empezar a mostrarles a ellos: esto es bueno y esto es malo, esto es aceptable y esto totalmente debes de rechazarlo. Podemos hablar de drogas, podemos hablar de cosas que no son bien vistas delante de la sociedad, pero más allá de eso son los actuares y los sentimientos del corazón, los cuales el Señor está haciendo énfasis en este momento en cuanto a poder hacer la separación de lo bueno y de lo malo. Dice la palabra del Señor, dice, del corazón de las personas sale lo bueno y lo malo, dice. O sea que no es tanto en sí lo que está afuera de nosotros, las drogas, el alcohol, los cigarros, fumar, tipos de relaciones no adecuadas o comportamientos inapropiados. No solamente es eso, porque estas son cosas externas, pero cuando nosotros vemos que en la palabra del Señor nos habla que del corazón sale lo bueno y de lo malo, todo esto tiene un orden. Primero se siente, luego se piensa, después se habla y por último se lleva a cabo. En este orden de actuar, de proceder, de sentir y de pensar, en este tipo de orden, amados hermanos, podemos decir nosotros que aún así estemos o mantengamos a nuestros hijos alejados de todas las cosas que el mundo puede ofrecer, si nosotros no tenemos una instrucción clara sobre la palabra, con base en la palabra, con base en el amor de Cristo Jesús y de nosotros como padres, vamos a criar en nuestros hijos un cuarto oscuro al cual ellos van a poder acceder en el momento en el que ellos lo deseen y comportarse de la manera en la que ellos quieran comportarse, sea buena o sea mala, o sea regular o sea intermedia. Solamente mientras que tú los ves, mientras que yo los veo, serán una cosa, pero adentrados en ese mundo serán lo que realmente son. Amén. En base a lo que se hablaba anteriormente, ¿verdad? Yo tengo acá Deuteronomio 5:21, dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años y donde te humilló y te puso a prueba. Muchas veces este versículo me recuerda cuando nosotros como padres pues estamos también pasando muchas veces una situación de una prueba, de un proceso, cuando vemos que un hijo pues se le ha instruido en la palabra del Señor, se le ha enseñado el camino y ellos han tomado su decisión muchas veces de alejarse del Señor, ¿verdad? Pero dice aquí en la palabra, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedeces sus mandatos. Entonces muchas veces el Señor también nos pone a prueba a nosotros como padres para que realmente revelemos nuestro carácter, para ver si de verdad obedecemos nosotros los mandatos, porque muchas veces como padres vamos a poder venir y tildar a nuestros hijos, y muchas veces tal vez nosotros también como padres le hemos fallado al Señor, ¿verdad? Y en esa instrucción el Señor pues nos ha corregido la plana y el Señor a través de esta enseñanza nos quiere hablar a nosotros como padres, y les quiere hablar a ustedes también de que a pesar de que sea una prueba, un proceso, si ahorita tú la estás pasando y te estás preguntando por qué mi hijo está en esta rebeldía, por qué mi hijo se apartó de los caminos del Señor, cuando fue pequeño pues lo instruimos y ahora él no quiere saber nada de eso. Pues hoy te dice el Señor, Él está probando también, prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad
obedeciera sus mandatos, dice. Entonces la palabra del Señor nos dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y muchas veces son momentos difíciles cuando vemos que un hijo pierde ese amor, pierde esa alegría por estar en la casa del Señor, por servirle al Señor, y ahí el Señor nos prueba a nosotros si de verdad nosotros estamos obedeciendo, que sobre todas esas cosas nosotros vamos a amar al Señor, le vamos a dar gracias al Señor, y a través de ese agradecimiento que nosotros traigamos y de esa obediencia que nosotros traigamos, el Señor nos sigue instruyendo para, a pesar de que nuestros ojos físicos están viendo lo contrario, en el Espíritu sea hecho conforme a la palabra, que nuestros hijos van a servirle al Señor porque son bendición. Entonces nosotros como padres realmente necesitamos estar apegados a la palabra y ministrarla a nuestros hijos en todo momento, ¿verdad? Como se hablaba en versículos anteriores donde decía: átala a tu mano, ¿verdad? Y dice también la palabra en Deuteronomio 28 que nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor de día y de noche, constantemente en el camino, donde quiera que nosotros nos encontremos, hablar, instruir a nuestros hijos con la palabra del Señor, que es la verdad, para que ellos no desvíen su caminar, y su caminar siempre sea guiándose a la casa del Señor, guiándose en su rectitud, en su corazón, con una fidelidad, porque tal vez nosotros como padres no los podamos estar viendo en todos los lugares que ellos están, pero nuestro Señor Jesucristo sí, y Él es el que pesa nuestros corazones, Él es el que escudriña nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón. Realmente si hay esa rectitud, si está viendo esa fidelidad para con Él, para que venga esa bendición sobre nosotros como hijos de Él, y también que venga esa bendición a nosotros como padres que somos, que estamos ministrando, que estamos instruyendo a nuestros hijos en el caminar del Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a la siguiente palabra, que es la palabra viejo, descrita en el versos anteriores, y esta es la palabra saquén, así como se escucha, Z-A-Q-E-N, saquén, y quiere decir edad. La palabra edad está comprendida entre los 70 y 80 años. ¿Qué quiere decir esto? Que para el Señor una persona llega a la vejez hasta los 70 años y únicamente tiene condicionado 10 años de vejez. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 60 para abajo el ser humano todavía está aprendiendo a cómo comportarse en esta tierra. Delante del Señor, el Señor tiene como visto que entre los 70 y 80 años comience ahora la persona a poder trasladar sus conocimientos a las generaciones que vienen nuevamente. Cuando nosotros hablamos acerca de esto, podemos entender ahora por qué se le prestaba en la antigüedad mucho interés a las personas ya mayores, entre 70, 80 años, tal vez algunos llegaban a 85, 90 años. Estas personas pues se les captaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque se tenía entendido que ya habían tenido una vida de la cual habían aprendido y habían guardado y atesorado distintas enseñanzas, vivencias en todo su recorrido, las cuales pues iban a sacar para poder trasladar a las nuevas generaciones y que las nuevas generaciones fuesen mejores. Una de las cosas que se enseña durante el transcurso del tiempo en la filosofía es que, por ejemplo, así como sembramos un árbol de manzana, sembramos una semilla para que nazca un árbol de manzana, pues vemos el primer fruto de ese árbol, ¿verdad? Vemos las manzanas y salen, ¿verdad? Y así como salieron, pues el agricultor las ve y dice, bueno, la manzana pues está un poco pequeña porque fue su primer fruto que dio, pero para la siguiente temporada vamos a abonarla más, y ahora que ya está más abonada la tierra para este árbol de manzanas, vamos a ponerle también estas cosas y le vamos a poner acá y la vamos a cubrir tanto del sol y le vamos a aplicar más agua durante la noche y le vamos a aplicar mejor abono y vamos a tratar la manera de aplicarle un herbicida ahí para que malas hierbas no crezcan ahí, y tampoco que los animalitos lleguen y se coman los frutos o se coman las hojas o traten la manera de hacer agujeros, huecos en el árbol. ¿Esto con qué finalidad? Para que la siguiente generación de las mismas manzanas, pero
ahora mejoradas, más grandes, más rojas, más bonitas y con un sabor más agradable. De esta misma manera, el ser humano es así, debe en su primera generación ser lo mejor que pueda, pero trasladar sus mejores conocimientos a la segunda generación, buenas experiencias y malas experiencias, buenas vivencias y malas vivencias. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que la generación que viene detrás sea una generación entendida y aprendida. ¿Para qué cosa? Para que puedan ahora así también poder ejercer y dar lo mejor de su generación, y ellos al hacer lo mismo con la generación que viene detrás de ellos, así cada vez tendremos mejores personas, mejores seres humanos, mejores almas y mejores personas en entendimiento para Cristo Jesús. Es por esto que nosotros vemos ahora que anteriormente no había ninguna o digámoslo así, la revelación que hay el día de hoy en cuanto a la palabra del Señor no es la misma que había hace 70 u 80 años, porque esa generación aprendió de una manera y trasladó sus conocimientos a la generación que venía atrás de ellos, y entonces esta generación, con la sabiduría que captó del futuro de sus predecesores, pudieron aplicarla a ellos a su propio futuro y así ser una nueva y mejor generación para Cristo Jesús. Miremos por favor Romanos 5:12, dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Cuando analizamos Romanos 5:12, tenemos que ver nosotros lo siguiente. Hay algo en lo cual debemos detenernos y es lo siguiente. Dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y la muerte pasó, también así se extendió a todos los hombres. Esa palabra extendió, en otras versiones dice pasó, o sea que pasó de un ser humano a otro ser humano. Hasta 1826, el investigador Gregorio Mendel el cual se le considera el padre de la genética, o el padre la persona que encontró las leyes de la herencia, el padre de las leyes de la herencia, el padre de la herencia, que es Gregorio Mendel. Este personaje, a través de distintos experimentos con distintas cosas, se da cuenta que las cosas son así tal cual. Si sembramos una semilla de sandía, sandías es lo que va a dar. Si sembramos una semilla de aguacates, aguacates es lo que va a dar. Entonces, no hay alteración genética en nada de esto, pero Gregorio Mendel descubre algo con los seres humanos, que los seres humanos por naturaleza son destructivos, que los seres humanos por naturaleza son malos. La Biblia dice: porque el hombre es malo desde su juventud, dice la palabra. Y esto hoy la palabra del Señor lo está revelando, nos está dando la explicación del porqué del ser humano es así. ¿Por qué? Porque dice que la muerte se extendió, el pecado pasó de una generación a otra, infundido, transfundido a través de la genética del ser humano. Pero cuando nosotros vemos estas cosas, vemos que también la vejez tuvo mucho que ver con esto. Miremos la primera carta de Juan 5:18, dice: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el que nació de Dios lo guarda, lo que de él nació, Dios lo guarda, y el maligno no lo tocará. Cuando nosotros vemos las personas, todos tenemos un nacimiento físico, pero cuando nosotros logramos acercarnos a Cristo Jesús, tenemos un nacimiento espiritual, y en ese nacimiento espiritual se rompe la cadena de maldición que venía hereditaria de nuestros antepasados, y ahora el enemigo no nos puede tocar. ¿Con qué cosa? Con vicios, con influencias, o incluso con pensamientos no adecuados en una etapa no correcta, digámoslo así. Si yo tuve intervención en el mundo, qué sé yo, tal vez de los vicios a una temprana edad, a los 15, 16, 17 años, y eso me persiguió hasta mis 25 años de edad, que fue, digámoslo así, cuando conocí a Cristo, yo puedo trasladar esta información a mis hijos para que ellos salten esa etapa de su vida y puedan ellos a sus 16, 17 años de edad poder consagrarse más ahora a Cristo Jesús, y ellos no atraviesen por esa etapa y sea mayor la bendición que van a obtener ellos, que haya sido la bendición que yo obtuve. Amén. He aquí cuán
Bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Anteriormente en unos versículos se hablaba, ¿verdad? Que cuando el Señor nos corrige, nos llama la atención, pues nosotros no lo recibimos muchas veces con gozo, pero el entendido lo recibe con gozo, acepta esa instrucción. Y aquí dice, he aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. O sea, qué bienaventurados somos nosotros cuando el Señor viene y nos corrige, porque su palabra dice que el que ama como hijo, Él nos corrige. Pero también la palabra nos deja ver y dice de que todos los que somos hijos somos guiados por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros debemos de acercarnos a nuestro Padre y dejar que Él a través de su Santo Espíritu nos guíe y nosotros aceptar la corrección muchas veces de algo cuando no estamos actuando a cabalidad o como debería de ser. Y esto así es, esto es ejercitar todos los días la palabra del Señor para nosotros poder entender y comprender todo lo que el Señor desea a través de su palabra para la vida de nosotros. Y dice, no desprecies pues la disciplina del Todopoderoso. Entonces nosotros debemos de aprender a no molestarnos, a no enojarnos, a no airarnos de esa disciplina que el Señor muchas veces coloca y nosotros sentimos que no vamos a salir. Porque nosotros como padres debemos de aprender a recibir esa disciplina para que también nuestros hijos puedan recibir la disciplina que nosotros estamos trasladando como padres que somos a nuestros hijos. Porque qué padre quiere ver que su hijo perezca o padezca por una mala decisión que muchas veces ellos quieren tomar. Entonces nosotros como papás ponemos ciertos parámetros dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras casas. Aquí hay cosas que por la edad que ellos tienen, pues no está bien que ellos actúen bajo esa manera de ser. Entonces aquí se la disciplina. Entonces nosotros nos tenemos que apegar a esa disciplina, a esa obediencia que el Señor tiene para nosotros como padres, para poderla trasladar nosotros a nuestros hijos en amor. Así que nosotros debemos como papás ser llenos del amor para poder trasladar esa disciplina, porque el Señor por amor nos corrige a nosotros también. Por amor Él dio a su único hijo, ¿verdad? Para que Él pagara por nosotros cada uno de los pecados, de nuestras enfermedades. Entonces nosotros como papás amamos a nuestros hijos, pero debemos de aprender a que si los amamos debemos de corregirlos, no dejarles pasar todas aquellas cosas que no van a traer nada bueno a la vida de ellos. Amén. Amén. Vamos a seguir adelante y dice el Salmo 139:13, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosas y maravillosamente maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En esta porción de la palabra, amados hermanos, nosotros podemos ver lo siguiente. Cada una de las cosas que nosotros, o mejor dicho, cada una de las cosas que están puestas en nuestros hijos, el Señor las tiene ya escritas. Qué cosas han de ser, cómo han de servirle, de qué manera y en qué tiempo han de llegar hacia Él, a sus caminos, y en qué manera y en qué tiempo deben de ser cambiados de estatura para una responsabilidad mayor dentro del servicio al Señor. Pero toda esta palabra, todo esto ya está escrito. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer nosotros como padres? Es lo siguiente: poder instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que cuando nosotros ya los soltemos a la vida, los soltemos al mundo, ellos puedan dar en el blanco. ¿Y cuál es ese blanco? El blanco es Cristo Jesús. Bien, para estas cosas es que dice la palabra del Señor, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de la maldad. ¿Para qué cosa apareció el Hijo de Dios? Para deshacer, botar, tirar, arrancar las obras del enemigo. ¿A través de quién? A través de nuestros hijos. ¿De qué cosa? ¿De qué manera? De que den en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Nuevamente, pues que busquen al Señor durante toda su vida.
Cuando hablamos de esto de buscar, tenemos que enfatizar en una palabra, en la palabra camino. Esta palabra camino en el hebreo es la palabra derek, así como se escucha, D-E-R-E-K, derek. Y la palabra esta quiere decir características, comportamiento y obediencia. Y cuando entonces ahora podemos entender qué es lo que la palabra del Señor nos habla cuando nos dice, instruye al niño en sus características o conforme a sus características, conforme a su comportamiento y conforme a su obediencia. De esa manera es que la instrucción de los niños debe de ser abordada. Nosotros no podemos ser, digámoslo así, aplicar la misma tolerancia que tenemos con un hijo que con el otro hijo, porque hay uno que se presta para que le jalen más las orejas que al otro. Al otro tal vez primeramente le hablamos la primera vez y la primera vez entiende, la primera vez comprende, la primera vez viene y hace caso. Pero ¿qué es lo que sucede con todo esto? Que no podemos tratar a uno como tratamos al otro. Muchas veces tenemos un niño o un hijo que es un poco más rebelde que el otro, y al que es rebelde, ahí nosotros nos estamos dando cuenta cómo es su comportamiento, cómo es su obediencia, cómo son sus características, y conforme a estas características, decía la palabra en versículos pasados, que podemos aplicar fuerza. ¿Con qué finalidad? Porque la fuerza va a hacer crecer el carácter correcto delante de él, delante de Dios. Y la finalidad es que va a tener frutos de justicia, no para nosotros ni para él, sino los frutos de justicia presentados delante del Señor. Cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, es necesario que cada uno de nosotros pueda entender que el Señor ya tiene estipulado dentro de su libro qué cosa es a lo que se va a dedicar el muchacho. El muchacho no solamente debe ser preparado, instruido en formación académica, física, mental, elocuente, vibrante en presencia delante de otras personas, sino en carácter espiritual, el poder reconocer, saber y entender que existe un Dios, el cual formó las cosas tales cuales son hechas y fueron hechas por la voluntad de Dios. Y de esa misma manera el muchacho debe comprender que nosotros tenemos una persona que está sobre nosotros, y cuál, por ejemplo, en el caso de ellos, quien está sobre ellos somos nosotros como padres, pero sobre nosotros como padres está Cristo Jesús, porque así lo declara la palabra. De esta manera cada uno de nosotros podemos entender que las jerarquías tienen un orden, y ese orden es para dar frutos de justicia. No por nosotros mismos, porque en nosotros no hay ni siquiera uno solo justo, según la carta a los Romanos, pero sí podemos colocarnos la armadura de Dios, y en esta armadura de Dios encontramos la coraza que es de justicia, de la cual hablamos hace algún momento. Así que, amados hermanos, en esta hora hay muchas otras cosas más de las cuales podemos hablar. Tal vez el tiempo no se presta para esto, pero el Señor ha tenido a bien el Señor poder trasladarnos esta palabra pues por breves versículos o una manera, una instrucción bastante breve, pero muy concisa. El Señor quiere que tú comiences a instruir a tus hijos en amor, en obediencia, que los instruyas de día y de noche, antes de acostarse, antes de levantarse. El doctor Dawson Jr. decía, terapeuta cristiano, decía él, que una buena manera para poder instruir a nuestros hijos es poder darles un beso antes de dormirse y decirles: el Señor es el que te está cuidando y Él guarda tus sueños. Y antes de levantarse, nosotros ser los primeros, la primera persona a la cual Él vea, y poderles dar un beso para que se despierten y decirle: bendita la misericordia del Señor, el Señor te ha permitido un día más de vida. Estas son palabras a las cuales la persona, el niño y el joven, va a poder recibir y captar, atesorar y guardar y poner en práctica en su juventud, en su manera adulta de ser. Y esta es una de las cosas de las cuales nosotros como cristianos, o mucho cristiano alrededor del mundo, ha malentendido. La persona, según el pasaje anterior leído, vamos a volverlo a recitar para que podamos tener una mejor base en cuanto a lo que estamos hablando. Dice acá, creo que está aquí en Proverbios. Proverbios 22:6 dice: enseña al niño en el camino en el que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Popularmente, en nuestra versión Reina Valera, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. Muchas personas en el cristianismo tienen un concepto errado, tergiversado, o muchas veces un tanto desviado de cuanto a lo que la palabra del Señor realmente quiere decir con este versículo. Muchas personas piensan que si en el camino el niño se le descarrió, agarró pues costumbres no aptas para él y se desvió en el camino y ya no busca al Señor, no busca a la iglesia, no busca una comunión, no tiene una vida de devocional con el Señor, y la persona piensa y dice, bueno, a su tiempo va a volver. Ahí cuando él recapacite y reflexione, volverá. Y eso no es así, porque en el 85% de los casos, los niños, los jóvenes, los adultos ya no regresan al camino del Señor, porque primeramente los padres los llevaron a la fuerza a la iglesia, y por la fuerza y utilizando la coerción, el poder coercitivo, obligaron al niño, al adolescente, a que trabajara para el Señor, a que buscara del Señor. Era castigo decirle, bueno, si te portas mal, vas a leer todo el Salmo 23 de castigo. Y esta no es la voluntad del Señor, sino que es por amor, porque dice el Señor que nos dio un libre albedrío, y este libre albedrío nos dio la capacidad de amarlo por nuestra propia voluntad o desecharlo por nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere a nadie a la fuerza. Dice la palabra del Señor, dice, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. No hay nada a la fuerza. Vemos nosotros, bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando una instrucción en esta hora de poder actuar en amor, en obediencia, en compasión y misericordia con nuestros hijos, sabiendo que son personas, niños, que están aprendiendo y que no terminarán de aprender sino hasta los 60 años, entrados tal vez a los 70, y en ese momento es cuando se darán la vuelta y van a comenzar a ejercer ahora disciplina, van a poder empezar a ellos a trasladar sus conocimientos hacia la generación que viene. ¿Y cuál es la generación que viene detrás de ellos? Nuestros nietos, sus propios hijos. Entonces nosotros podemos ver, muchas personas hablan y dicen, ya volverá cuando tenga 25 años, ya cuando tenga una familia, y no pasa eso. ¿Por qué? Porque así actúa el pecado. Si el pecado no fuera deleitoso, nadie lo practicaría. Si el pecado no fuera agradable, nadie lo ejercería. El pecado es como un vaso de la mejor cerveza. ¿De qué manera? Pues nadie se toma hasta el fondo, sino solamente la espuma. De esa manera, y el pecado es así como Sansón, mata y muere. El pecado es semejante a un dulce empalagoso, que cuando lo probamos al principio es deleitoso, pero llega un momento en el que empalaga y lo dejamos, pero media vez se pasa esa sensación, volvemos a tomar del dulce, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas tienen este concepto, pero según lo que dice el Señor y según el haberle acercado más la lupa hoy nosotros a este versículo, podemos darnos cuenta que el Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, y el Señor nos dice que podemos aplicar fuerza. No hay pecado en esto, en corregir al muchacho. Dice la palabra del Señor que la vara alejará de los malos caminos al muchacho y le dará paz, le dará tranquilidad, y no le va a causar dolores de cabeza a la madre, dice. Pero también dice la palabra que los hijos que nuestros hijos tenidos en nuestra juventud son como la flecha en la aljaba del valiente, que son lanzados, dice. Pero cuando hablamos de estas cosas, nosotros tenemos que tener bien apercibido que si nosotros no instruimos a nuestros hijos, no nos tomamos el tiempo de leer junto con ellos, no el cuento de la Caperucita Roja, sino poder adiestrar a nuestros hijos conforme a la palabra del Señor, para que ellos tengan un conocimiento básico y claro de quién es el Señor, que vino a esta tierra por voluntad del Padre, dio su vida en sacrificio, murió, pero también resucitó, y que todas estas cosas sirvieron para glorificar su nombre, y que nos libraron a nosotros del pecado y de la muerte, y que nos libraron a nosotros de una condenación que era inevitable, porque la deuda que teníamos con el enemigo era impagable, y que solamente a través de la sangre de Cristo pudo haber comprado nuestra libertad. Ahora nuestros hijos entienden, y ahora nosotros, según ellos vayan creciendo, y si en algún momento llegan a desviarse, nosotros podemos ahora delante del Señor reclamar esta promesa: Señor,
hemos cumplido nosotros en instruir a nuestros hijos que tú nos diste conforme a tu palabra, mandamientos y preceptos, ordenanzas. Bendito Señor, te pedimos, Padre, por favor, que tú hagas volver su corazón hasta nosotros. Derrama, Señor, el poder, el espíritu del profeta Elías, que hace volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Y el Señor cumplirá. No nos creas a nosotros, sino créele a la palabra del Señor, porque el Señor va delante de ti. Amén. Amén, así es. Tenemos que aprender como padres a enseñar con amor, como el Señor lo ha hecho con nosotros. Él nos ha enseñado con amor nos ha llamado, y entonces nosotros como padres debemos de tener ese amor del Señor para hacerlo manifiesto día con día en nuestra casa, con nuestros hijos, y enseñarles el camino que es Cristo. Y así, a través de este versículo, poder seguir aprendiendo cada día más cómo el Señor, incluso a nosotros como hijos, nos enseña a no apartarnos del camino y a dar lo mejor de nosotros en los días de nuestra juventud. Y asimismo poder nosotros instruir también a aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad desde pequeños de ser instruidos por sus padres o recibir un abrazo de su padre, de su madre. Nosotros debemos de estar llenos de ese amor para poder venir y trasladarlo a aquellos que tal vez están en una orfandad, incluso ya sea física o espiritualmente. Debemos nosotros de ser esas flechas, ¿verdad?, en aljaba del guerrero que es nuestro Señor Jesucristo, para salir y hablar de las buenas nuevas del Señor y trasladar que el Señor tiene una bendición, un cambio para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hoy en esta tarde, a nosotros como padres, el Señor nos instruye para que entendamos el versículo de Proverbios 22:6, para que reflexionemos cómo estamos instruyendo a nuestros hijos, que reflexionemos qué testimonio es el que estamos dando dentro de nuestras casas, qué testimonio damos en la casa del Señor también, para que eso sea enseñado en nuestros hijos a honrar a su Padre, ¿verdad? Entonces, hoy en el nombre de Jesús, amados hermanos y hermanas que nos sintonizan a esta hora, el Señor quiere que ustedes enciendan el don del fuego del Espíritu Santo en sus corazones, para que ustedes puedan sentir ese amor, puedan sentir ustedes también la presencia del Señor, y que esa presencia sea manifiesta en sus hogares, y que el Señor les va a dar esas estrategias de trabajo de cómo instruir a cada uno de sus hijos según el carácter, según el comportamiento, y hacer un tiempo para siempre estar leyendo con ellos porciones de las palabras. Porque aunque ellos sean pequeños, ellos aprenden y atesoran lo que se les enseña de pequeños. En las cosas mínimas que nosotros podamos ver, para ellos son grandes cosas, son grandes tesoros. Y la palabra del Señor nos habla y nos dice en Proverbios 22:6, en Proverbios 6:22 nos habla y nos dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en el Señor, Él lo va a llenar, Él lo va a abonar, y Él va a dar el fruto de cada uno a su tiempo. Entonces, hoy en el nombre del Señor, que el Señor nos enseñe a nosotros a ser padres de nuestros hijos, y a nosotros nos enseñe a ser hijos para con Él, en el nombre del Señor. Amén, amados hermanos, pues el tiempo nos ha avanzado y vamos a tener que dejar hasta acá la enseñanza, esta prédica, amados, pues no sin antes decirles que el Señor pues todavía tiene solución para tu problema, tiene solución para cada una de las necesidades que tú tengas. Así también, amados hermanos, te invitamos a que puedas participar juntamente con nosotros este sábado 11, de tal vez poder orar juntamente con nosotros, amado hermano, y poder decir al Señor que el Señor nos pueda ayudar, que el Señor pueda estar juntamente con nosotros en cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos una necesidad primaria. La necesidad es poderlo conocer al Señor cada día más, poder estar más apegados juntamente con Él. Pues por causa del tiempo, amados hermanos, la transmisión hasta acá pues ha llegado. No sin antes pues quisiéramos que tú y tu familia o quienes estén junto contigo pues puedan inclinar su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración, pero poderosa delante del Señor,
¿Para qué? Para que el Señor te bendiga a ti, bendiga tu vida, y que ahora que tú entiendes ahora más cuáles son los propósitos de nuestro Dios para tus hijos, para ti mismo, puedas tú también tener y estar apercibido en cuanto a lo que el Señor quiere y poder cumplir su voluntad, porque haciendo esto, dice su palabra, hay largura de días para ti y para tu familia, pero también para tus hijos. Amén. Gracias. Gracias, amado Señor, por la instrucción que tú has traído, que has hablado el día de hoy, no solo a nuestra vida, sino que a la vida de mis hermanos también y amigos que nos escuchan en esta hora. Te suplicamos, Señor, que tú nos enseñes con amor, que tú abones nuestros corazones con bondad, Señor, que tu misericordia sea manifiesta en nuestra vida, Señor, cada día. Señor, enséñanos a amar, Señor, a respetarnos unos a otros con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, a instruirlos en tu camino, en tu verdad, Señor. Y enséñanos y revélanos la voluntad y el propósito que tú tienes para cada uno. Danos palabras, Señor, que no provengan de nuestra boca, sino que provengan, Señor, de ti, Padre Santo, para que ellos puedan entender, Padre Santo, y para que ellos puedan caminar viendo, Señor, como al invisible, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Señor, que tú te hagas manifiesto en cada hogar, Señor, que un espíritu de amor, Señor, un espíritu de restauración y de unidad sea sobre la vida de cada familia, Señor, que nos está sintonizando a esta hora, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra, la gloria, Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos, nos seguiremos viendo y escuchando pues en una nueva transmisión. Hasta aquí el programa, amados hermanos, que Dios les bendiga. Saludos.